La muerte de alguna manera llega a nosotros, el duelo, la pérdida. Incluso sentía culpa por tener esos pensamientos. No quiero que mi mamá esté pasando por esto, quiero tener muchas opciones, quiero tener un abanico de posibilidades para tenerla con vida y tenerla conmigo. No quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me llame, no quiero que nadie me diga nada, quiero que la gente me deje vivir mi duelo tranquila. El corazón creo que se rompe en 1000 pedazos y no vuelve a ser el mismo. A pesar de que uno está vulnerable también, a veces te toca sostener a tus seres queridos, te toca sostener a tu familia. Creo que es un proceso de mucha transformación. Uno es contradicciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfectas con Propósito. Por aquí desde Venezuela les habla Liz. Y por allá desde Buenos Aires se encuentra la hermosa Isabel. Hello, hello. Gracias a todos los que se han sumado a nuestro canal. A los que no lo han hecho aún, les recordamos que se tienen que suscribir, que tienen que compartir nuestros videos, dejar un like, un comentario, para que cada uno de nuestros episodios llegue a muchísimas más personas. Sin más que decir, vamos a hablar de un tema que sin duda nos conmueve a todos en algún punto, porque no estamos exceptos de vivirlo, sino que la vida se trata de esto, y es que la muerte de alguna manera llega a nosotros, el duelo, la pérdida, la tenemos sobre la mesa, está allí, es algo parte de la vida. Y hoy vamos a hablar de este tema, lo vamos a hablar no desde la teoría, sino de la experiencia. Vamos a conocer un poco a Isa desde esta experiencia que ella también ha vivido. Seguramente muchísimas más personas han pasado por esto, se van a sentir de alguna forma relacionados con este tema o van a experimentar alguna de las emociones de las que vamos a hablar el día de hoy. Así que, bueno, Isa, ¿cómo te sientes que vamos a hablar de este tema que lo has vivido de alguna forma tan cercana? Estoy un poco emocionada. Creo que el duelo es algo que cada persona vive de forma distinta, pero viéndolo desde una perspectiva positiva, siento que siempre hay algo que aprender, algo bueno que uno se puede llevar de cada experiencia. Y bueno, espero que les guste este episodio, que va a ser un poco diferente, ¿no? Va a ser estilo entrevista. Así es, así que bueno, vamos a comenzar con todas estas preguntas que tenemos para ti, mi Isa querida. Yo ya conozco parte de la historia, lo que vamos a conversar hoy, pero para todas estas personas que no te conocen y que vamos a estar llegando a diferentes países, a diferentes fronteras, cuéntanos cuál ha sido la pérdida más cercana y más dolorosa que te ha tocado vivir. Bueno, sin duda alguna, el duelo o la pérdida más dolorosa que he vivido ha sido el fallecimiento de mi madre. Pero fíjate que cuando decidimos hablar de este tema, a mí siempre me gusta como indagar un poquito más, pensar, meditar. Y siento que es súper importante también como el ver cuándo fue mi primer acercamiento al duelo. Y desde chiquitita, mi mamá siempre como a mi hermana y a mí, nos ha educado muchísimo sobre nuestra existencia en la tierra es pasajera, somos efímeros y que en algún momento ya dejamos de estar acá con nuestros seres queridos. Eso para mí desde chiquitica fue como un shock. Yo siempre le decía, mami, pero es que yo no quiero que tú te vayas a ningún lugar, yo quiero que tú seas eterna, sin ni siquiera saber el significado real de lo que es perder a un ser querido. Recuerdo también que mi mamá tenía una amiga, también profesora, porque mi mamá estuvo en el ámbito, en el rubro de la educación por muchísimos años. Una de sus amigas perdió a un hijo muy joven, era un niño como de 12 años. El niño sufrió una embolia y recuerdo clarísimo como si fuese ayer que mi mamá nos llevó a estos velatorios, estos rituales que hacen las personas para despedirse. Y recuerdo que estando allí yo no entendía lo que estaba pasando. Eran como muchas emociones, era ver gente llorando, gente abrazándose, gente que decía que no podía vivir más. Y para mí todo esto, siendo tan pequeñita, yo tenía como unos 7 años, para mí era como muy extraño, yo no entendía lo que estaba pasando. Y ese fue como mi primer acercamiento al duelo. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué esta gente está tan triste? ¿Qué estamos haciendo acá? Yo era una niña muy preguntona, ella me decía que yo era como Pepita
tipita preguntona. Con sus palabras intentó explicarme lo que era perder a una persona, a un ser querido, lo que era vivir un duelo. Sin embargo, como uno es tan chiquito, uno no entiende eso. Ya de adulta tuve como otro acercamiento, falleció la mamá de mi papá, mi abuela, y ese fue como mi primer acercamiento real al duelo. Cuando perdí a una persona que realmente yo conocía desde pequeña, que realmente yo viví experiencias con ella, porque creo que siempre el duelo cuando nos toca desde afuera es muy pasajero, es como que uno siente como esa empatía y ese dolor por la persona, pero nunca va a ser lo mismo cuando te toca de cerca a ti el corazón, cuando te toca perder a una persona que realmente tienes un vínculo afectivo muy fuerte con ella. Entonces cuando perdí a mi abuela, en realidad no sentí tanto dolor y yo decía dentro de mí como, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que algo dentro de mí no está bien porque no me estoy sintiendo como este dolor insufrible en el corazón por esta pérdida? Sentía como que una tristeza porque ya no iba a hablar más con mi abuelita, no iba a pasar más las vacaciones con ella, pero fue un duelo como muy pasajero, desde la lejanía, por así decirlo. Y bueno, ya después que pasan los años, ahí sí llega como la pérdida más fuerte que he vivido, que es la de mi mamá. Mi mamá se enferma de COVID o del post-COVID después de que pasa toda esta enfermedad. Yo creo que el COVID fue algo que nos tocó a todos de alguna u otra forma y para mi familia fue bastante fuerte y el hecho de perderla fue como que se nos cayó el mundo completamente. Fue como perder al núcleo familiar, la persona que nos sostenía, la persona que nos inspiraba, la persona que nos guiaba y fue una época muy muy fuerte y la verdad es que ya lo recuerdo en este momento desde el optimismo, desde la esperanza, porque ya es un duelo superado, pero siento que el duelo que uno vive de una madre es como un duelo muy muy importante y más si tú tienes una relación muy estrecha con ella. Allí cuando perdí a mi mamá fue cuando entendí realmente lo que era el duelo. Allí sí pude ver de primera mano lo que era perder a una persona que uno amara con todo el corazón. Qué bonito lo que nos estás diciendo porque para aquellos que no conocen o no conocieron a tu mamá, es una forma espectacular de honrarla. Siento que tu mamá es un legado muy, muy marcado, muy definido entre todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlas. Y que estas personas que nos están viendo el día de hoy, que han transitado por lo mismo, con la pérdida de una madre o de un padre, que son, creo que o un hijo, que también creo que es una pérdida irreparable de alguna forma. El corazón creo que se rompe en 1000 pedazos y no vuelve a ser el mismo. Creo que es un proceso de mucha transformación, pero que tú has encontrado una parte tan bonita de superar, de admirarte también, porque creo que los que te conocemos decimos, Isabel lo ha hecho tan bien, lo ha hecho tan bonito. Y a esto va la siguiente pregunta que te voy a hacer, Isa. ¿Cómo sentiste tú esa transición al dolor? ¿Sentiste o al duelo como tal? ¿Sentiste que lo viviste por muchísimo tiempo? ¿Sentiste que pasaste por un tiempo demasiado prolongado? ¿Cómo viviste ese momento? Porque hay veces que hay personas que pueden presionarte incluso cuando no todos no manejamos las emociones de la misma manera y puede pasar que te diga una persona, ay, pero es que Isabel o X persona tiene 3 meses sufriendo la pérdida de su madre, de su padre, de su hermano y ya como que tiene que dar paso a otra cosa o es que tiene 1 año o es que tiene 2. Realmente, ¿cómo fue tu experiencia ante ese tiempo y cómo lo manejaste tú ante situaciones o comentarios de otras personas? Yo creo que el duelo como todo es algo muy personal. Creo que cada persona lo va a vivir de manera distinta. Tal vez unas personas lo superen en 1 mes, en 1 año, en 3 años. Creo que tiene más que ver con el vínculo afectivo que tenías con esa persona. Creo que te puede doler más o menos. Como te estaba mencionando en la pregunta anterior, hubo duelos que viví que para mí fueron como que yo sentía como que era una persona sin sentimientos. En cambio, en el duelo de mi mamá viví
todas las etapas del duelo. Sentí rabia, sentí culpa, después sonreía, sentí esperanza. Fue como un torbellino completo de emociones. Me permití sentir. Yo siento que me permití vivir a flor de piel cada una de estas etapas. Me di mi tiempo. Pensé y dije en ese momento como que necesito experimentar esto que estoy viviendo y necesito vivirlo a mi manera y necesito como estar en el momento presente, no preocuparme tanto como qué voy a hacer en el futuro, qué voy a hacer sin mi mamá, sino aferrarme al momento presente, al vivir lo que estaba viviendo, a esos sentimientos. Y fíjate que una de las cosas que uno vive en el duelo es la culpa. Uno de los sentimientos más fuertes que yo experimenté fue la culpa, porque siento que el duelo incluso comienza antes de que la persona fallezca, si es que fallece de una enfermedad, que es el caso de mi mamá. Mi mamá estuvo muchísimos días enferma y yo sentía que ya yo estaba viviendo un duelo antes de su fallecimiento. Y ese duelo para mí, y lo voy a confesar acá sin que me quede como nada en el corazón, porque creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con esto, yo sentía una culpa horrible de sentir de que no puedo hacer nada. ¿Qué más puedo hacer por ella? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo contratar otro doctor? ¿Puedo contratar más enfermeras? ¿Puedo llevarla a una clínica más costosa? Ya me quedé sin ahorros, pero puedo pedir prestado, puedo seguir pidiéndole prestado a mis amigos, porque todo lo que tú vives en eso, tanto sentimental, económico, familiar, es extremadamente fuerte dependiendo de también cómo sea el duelo, ¿no? Estoy dando como mi ejemplo desde la enfermedad que vivió mi mamá, que fue un proceso. Y son procesos que son largos, que se sienten procesos que duran, que son días y tú sientes que son años que estás metido en el problema, que estás metido en el sufrimiento. Y la culpa es un sentimiento que te come por dentro. Incluso la culpa de sentir, porque esto es súper fuerte, Liz, pero había noches que yo decía, Diosito, por favor, llévatela. Prefiero que esté contigo, prefiero que esté en el plano de la conciencia y del espíritu y en la nada, a que esté en una cama sufriendo. Incluso sentía culpa por tener esos pensamientos. Era como, ¿realmente quieres que tu mamá se muera? ¿Por qué quieres que tu mamá se muera? ¿Por qué le estás deseando que ya no esté aquí contigo? Y era como yo misma debatir con todos estos sentimientos de, no, obviamente no quiero que a mi mamá le pase nada, obviamente quiero que esté bien, pero a la vez la veía sufrir y decía, no, es que sí, quiero que tenga paz, quiero que descanse. Tener todos estos sentimientos, este torbellino de sentimientos y este torbellino de contradicciones. Este torbellino de contradicciones en la mente es lo que nos juega también a sentirnos muy mal, a sentir culpa. Y creo que lo más difícil siempre es como vivir con esa culpa y perdonarse a uno mismo y también decir, ya va, pero esto está bien, esto que estás sintiendo es válido, no te machaques tanto, no es necesario como juzgarte a ti misma porque lo que estás viviendo es fuerte y abrázate y abraza este momento y apóyate en las personas que te aman. Y bueno, tú por un lado reconoces que viviste esta emoción tan de cerca y tan arraigada y que muchísimas personas también seguramente lo han vivido de esa manera. Lamentablemente para el momento que llega la muerte no existen culpables porque hay cosas que solo Dios sabe que puede pasar o que va a suceder. Hay accidentes que tú dices, nadie, por ejemplo, en el caso de que sea una muerte fatal a través de un accidente, por ejemplo, automovilístico. Nadie quiere lastimar a otra persona o un conductor no es que va pensando en que, ay, voy a hacer esto para perder a este familiar que llevo en el carro y que después te toque cargar con esa culpa. Como bien dices tú viviste la culpa desde la enfermedad en el sentido de decir, no quiero que mi mamá esté pasando por esto, quiero tener muchas opciones, quiero tener un abanico de posibilidades para tenerla con vida y tenerla conmigo, pero tú también reconoces que eso no era un sentimiento que se tenía que quedar contigo y que lo tenías que alejar de lo que estabas viviendo y es parte de todo esto. Ahora, Isa, por ejemplo, siempre cuando llega el momento del duelo, las personas que te rodean te dicen muchísimas cosas. Lamentablemente, no tenemos la palabra que te dé ese alivio, ese abrazo que realmente abrace tu corazón y diga, es que ya le alivié el corazón con lo que le dije. Eso no va a pasar. Pero en esos momentos que solamente la persona cercana a tu núcleo puede vivir
ese sentimiento igual que tú. Aunque sean buenas intenciones y aunque sean las palabras más bonitas, ¿qué es lo que esa persona que está viviendo en el duelo no quiere escuchar por mejor intención que tenga? Yo creo que más que escuchar, porque siempre va a haber una palabra de aliento, una palabra de ánimo, yo creo que es más el hacer, viene más como de las acciones. Yo recuerdo que cuando pasé por esto, yo le decía a mi hermana, es que yo no quiero estar con gente. O sea, yo quiero vivir mi duelo sola, quiero vivir mi duelo con las 4 personas de mi círculo cercano, quiero estar solo con mi dolor, con mi familia y no quiero como estos rituales, como te digo, este tema de los velatorios, de estar con una multitud de gente. Yo odié cada segundo de eso. Mi mamá, para los que no la conocieron, ella fue una persona que tocó muchos corazones. Ella era una persona que siempre estaba ayudando a las demás personas y como era directora de un colegio, pues siempre tenía como muchas relaciones interpersonales y ella era muy, muy querida. Entonces, para mí, la mayor contradicción es que es mi mamá y no quiero compartir este duelo con nadie. Y era como también desde esta perspectiva egoísta de decir, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me llame, no quiero que nadie me diga nada, quiero que la gente me deje vivir mi duelo tranquila. Y está la otra cara de la contradicción que tenía en mi mente pero tu mamá tocó muchos corazones, hay gente que quiso mucho a tu mamá, hay gente que estuvo día a día con tu mamá y que incluso podía haber tenido una relación más estrecha de la que yo tenía con mi mamá, porque yo en ese momento ya de adulta yo no vivía con ella y había gente que la veía día a día, sus mejores amigas vivían con ella en el colegio el día a día y entender como que esas personas también estaban viviendo su duelo y estaban viviendo el hecho de que no iban a estar más con mi mamá y el hecho de yo no querer respetar eso como decir, no, es que es mi duelo, es mi mamá, la gente no entiende y tener que decir, ok, ya va, tienes que entender que ellos también están pasando por un duelo, que tu mamá fue muy amada, fue muy querida y que del otro lado también ellos están pasando por un momento difícil y por eso quieren como acercarte a ti, decirte palabras lindas, quieren intentar ayudarte de alguna manera y es súper complicado, amiga, como vivir eso, como intentar ponerte en los zapatos de todos para entender sus sentimientos, pero a la vez ser egoísta y no querer entender los sentimientos de nadie, porque ni siquiera uno entiende los sentimientos que uno está viviendo en ese momento. Pero si algo pudiese yo recomendarle a una persona que está pasando por un duelo o que está viendo a otra persona pasar por un duelo, es entender cómo esa persona quiere pasar su duelo. Por ejemplo, en mi caso, yo lo quería pasar sola, entender que yo quería estar sola y como dar a respetarme también ese espacio, como decirle a las demás personas, gracias por la intención, gracias por estas palabras de aliento, gracias por querer compartir este momento conmigo, pero no quiero. Gracias, pero no quiero estar sola. Y también respetarte a ti. O sea, lo que te puedo recomendar es que respetes a ti tu proceso, tu tiempo y si quieres estar solo, si quieres llorar, quieres reír, lo que sea que quieras hacer en ese momento está bien. Yo siento que lo más importante es como honrar tus sentimientos en ese momento y hacérselo saber también a las personas a tu alrededor que aunque quieran ayudar y tengan muy buenas intenciones, si no es lo que tú quieres en ese momento, indícalo. Y ojo, al contrario, puede haber personas que seguramente sí quieren estar con gente, quieren sentirse acompañadas, quieren sentirse rodeadas de gente y de amor y eso también está bien, pero identificar cómo es tu proceso es súper importante para también poder indicarle a las personas cómo quieres vivir tu duelo. Y que además hay personas que, bueno, no todos manejamos las emociones de la misma forma, no todos tenemos esa capacidad quizás de decir, bueno, me encierro y vivo mi proceso y así eso me hace sentir bien. O, como bien decías, estar con muchas personas también es válido y siento cierta tranquilidad. Eso de lo que comentas de respetar los espacios o lo que quiera esa persona en ese momento, pues es válido. Y es también ponerse en los zapatos de esa persona que está pasando por un dolor tan fuerte y decir, bueno, le respeto su espacio, le respeto lo que quiero y
y bueno, dejarles saber también que aquí estoy para ti, que aunque no tenga la palabra correcta o esa palabra de alivio de que no te va a volver a la persona que tú amas o que perdiste en ese momento, pero sí demostrar el hecho de decir, estoy aquí para ti cuando me necesites. Y bueno, creo que a pesar de que tú hayas vivido tu proceso de esa manera, también estuviste rodeada de mucha gente que te quiso, que te amó, que amó a tu mami y que te dijo aquí estoy para ti y bueno, es lindo que compartas eso. Ahora, Isa, si yo te tuviese que preguntar, ¿qué te sostiene a ti en los momentos de debilidad o en los momentos en donde tú dices, mamá, es que te quiero aquí conmigo, te extraño, hoy me siento sumamente triste y me duele haberte perdido? ¿Qué es lo que te levanta a ti en momentos como esos? Wow. Cuando estaba pasando específicamente por ese momento tan difícil, la persona que me sostuvo, y es que no podría dejar de mencionarlo, de mencionar a estas dos personas, son mi hermana y Lucio. Lucio, que es mi esposo actualmente, en ese momento no éramos esposos, se convirtió en el mejor partner, o sea, el mejor novio, el mejor hermano para mi hermana, el mejor hijo para mis padres. Él asumió un rol impresionante en la familia y simplemente me sostuvo. Yo lo recuerdo y creo que este punto me pone muy sensible porque decía como que, wow, ¿qué hice para merecer a un hombre tan maravilloso a mi lado que en el peor momento de mi vida él está ahí sosteniéndome? Vamos, tú puedes, Isa, tú puedes con esto, esto va a pasar, necesitamos resolver, porque como te mencioné, el duelo que yo viví con mi mamá empezó mucho antes de su fallecimiento. Estábamos en el tema de la enfermedad y recuerdo que Lucio me acompañaba hasta las 2 de la madrugada a comprar medicamentos en farmacias. Recuerdo que mi hermana se quedaba en el hospital toda la noche con mi mamá mientras nosotros íbamos a comprar los medicamentos y luego nos turnábamos. En el día yo me quedaba con ella. Hicimos como un equipo tan maravilloso que hoy en día mi hermana dice que Lucio es como su hermano. Y sentí que el que nosotros tres hiciésemos como ese equipo tan poderoso, ese equipo tan bonito, yo no me imagino mi vida actualmente sin ellos dos y sin el apoyo de ellos dos. Yo creo que yo no hubiese podido superar esa pérdida porque sentí que me sostuvieron. Eran como dos pilares enormes y yo estaba arriba que no podía más y ellos estaban allí sosteniéndome todos los días, todas las noches, y creo que eso es como lo más importante, el rodearte de gente que te ame, que entienda por lo que estás pasando. Por ejemplo, tú estuviste también conmigo en todo momento visitando a mi mamá, en su muerte también me ayudaste a resolver muchísimas cosas y bueno, así como tú, muchísimas amigas que desde la distancia, siento que el hecho de tener como esas personas que realmente te conocen y saben cómo eres y cómo vives tus procesos y tu duelo y te entienden y te sostienen desde la forma en cómo ellos pueden hacerlo, porque puede que una persona no pueda sostenerte económicamente, pero puede hacerlo emocionalmente, y puede que en esa persona no puede sostenerte ni emocionalmente ni económicamente porque no sabe ni siquiera cómo gestionar sus propias emociones, pero dice, ok, yo seré la persona que resuelve. ¿Qué necesitas? ¿A quién llamo? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo creo que eso es súper importante en esos momentos tan difíciles de, como bien decíamos, tener esas personas que te amen y que realmente puedan ser de ayuda en ese momento tan difícil. Creo que eso fue lo que más me sostuvo en ese momento, contar con un círculo cero, un círculo cercano, realmente maravilloso. Qué hermoso todo lo que estás diciendo. Y sí, creo que Lucio se portó como nadie. Lucio de verdad que fue una persona sumamente valiosa en todo este proceso. Isnere fue una hermana espectacular, fue muy madura también en toda esta situación. Parecía la hermana mayor, pero qué bonito que todas estas personas que te rodeamos, pues bueno, estuvimos de alguna manera cada quien cumpliendo una función desde la distancia, como bien decías tú, desde sus casas, porque
Obviamente la pandemia era una situación que nos tenía como encerrados desde cierta perspectiva, porque bueno, no podías estar tan presente como querías por limitaciones a nivel de salud, porque los hospitales no podías entrar o no podía estar todas las personas que evidentemente querías tener allí. Pero en este momento, Isa, ¿cómo te sientes en esa etapa del duelo? ¿Cómo sientes que ha evolucionado y cómo estás ahora? Bueno, ahorita me siento maravillosamente. Siento que mi mamá desde el plano de la conciencia me ha dado muchísima fuerza. Me he aferrado a la esperanza. Siento que he tenido como mucho apoyo. Siempre he visto como esto de, ok, ya no está mi mamá acá, pero ¿qué puedo hacer yo hoy en día para donde quiera que ella esté, hacerla sentir orgullosa? Donde sienta que estoy cumpliendo mis sueños, donde sienta que ella va a verme y va a decir, wow, esa es mi hija. Ella está cumpliendo sus sueños, está cumpliendo sus metas, está viviendo su vida plenamente y que ese espíritu, esa conciencia, ese plano invisible se siente orgullosa de mí. Ese es en el punto en el que estoy ahora mismo y quiero mencionar, Liz, las cosas que a mí me han ayudado. Yo creo que sin duda alguna el hacer terapia es súper importante. Una vez que yo paso por esta etapa del duelo al principio, yo digo, ok, estoy viviendo mis emociones, estoy viviendo toda flor de piel, pero no me quiero quedar aquí tampoco, no quiero quedarme como en este círculo de tristeza, de sufrimiento, de pérdida. Y ahí fue donde dije, bueno, hay que moverse, hay que empezar a hacer actividades que nos saquen de esta situación. Y empecé a hacer terapia, contraté una psicóloga, empecé con mi terapia de duelo y fue una experiencia maravillosa. De verdad que si lo necesitas, a todos los que nos están viendo, lo recomiendo muchísimo. El hacer terapia, yo creo que para todo en la vida es súper importante, pero sobre todo para superar un duelo es maravilloso porque te ayuda también a entender cuáles son las etapas del duelo, cómo nos vamos a sentir. El duelo siempre es cíclico. Yo creo que nunca vamos a superar completamente la pérdida de un ser querido. Siempre nos vamos a preguntar, cuando estemos viviendo nuestro mejor momento, supongamos una boda, y me pasó a mí, yo me preguntaba, qué lindo sería estar aquí con mi mamá. Y me imagino que voy a tener más experiencias maravillosas en el futuro, donde la voy a extrañar muchísimo y donde voy a sentir como que qué injusto que ella no está acá, pero me voy a aferrar también a ese sentimiento y ese pensamiento consciente de que ella está aquí conmigo, ella está disfrutando este momento también maravilloso desde el cielo, desde el plano de la conciencia. Algo súper lindo que nos pasó es que después del fallecimiento de mi mamá, nosotros siempre hemos sido una familia muy unida, nos amamos muchísimo y nos respetamos, pero la partida de mi mamá fue como un evento canónico, familiar, que nos permitió a nosotros unirnos muchísimo más como familia. Y también recuerdo que me ayudó a unirme a mis mejores amigas de la infancia. Estábamos un poquito alejadas y fue un evento que también marcó como una pauta para yo acercarme a ellas, porque bueno, y ellas acercarse a mí, como acercarnos todas, porque de chiquita éramos como hermanas. Mi mamá a mis amigas son sus hijas básicamente, y este evento también nos ayudó a ser también las mejores amigas que somos hoy en día. Entonces siento que he visto siempre esto no como un evento positivo, pero sí un evento del cual puedo sacarle cosas positivas y puedo verlos desde el optimismo, desde la esperanza y desde el hecho de que mi mamá siempre nos crió y deseó que nosotras fuésemos felices. ¿Por qué vivir una vida de tristeza o por qué vivir un día a día que no va alineado a todos esos valores, esos principios y esa libertad y esa alegría que ella nos inculcó y nos dijo como que ustedes vienen a esta vida a ser felices y a conseguir todos sus sueños y metas? Me he aferrado a eso también. Bueno, tocaste varios temas importantes. Uno, que hiciste terapia y que te ayudó bastante. Y lo otro fue que sientes, a pesar de la situación que estés viviendo, bien sea desde la celebración o la tristeza, que tu mamá está allí contigo. Ahora, después que tú hiciste terapia, ¿qué sientes tú que descubriste en ese mundo que capaz no habías visto en ti? ¿Y cómo te sientes ahora luego de que ese duelo se esté transformando poco a poco? ¿Y cómo evoluciona y se transforma ese amor después del duelo? Yo creo que lo más importante que aprendí de mí
es que durante el duelo o incluso durante las etapas del duelo, después de años de estar en duelo, uno es contradicciones, o yo era un mar de contradicciones. Yo podía estar súper vulnerable, súper triste y a la vez ser la persona más fuerte del mundo y resolver y hacer y tener que ir y los trámites y sostener también a la familia, porque a pesar de que uno está vulnerable también, a veces te toca sostener a tus seres queridos, te toca sostener a tu familia. También me pasó el sentir que tenía muchas cosas por hablar, muchas cosas por decir y a la vez no saber ni cómo expresarlo, ni a quién decírselo, ni con quién hablar y tener como todo eso en mi cabeza, en mi mente de, Dios mío, tengo tanto por decir, tanto por hablar, tanto por expresar y ni siquiera sé cómo expresarlo. Tener estas contradicciones de estar rodeada de muchísima gente, de más de 50 o 100 personas y sentirme la persona más sola del mundo. Sentir que a pesar de que estaba allí con 100 personas, sentir que estaba sola en una habitación oscura y vivir con aprender, como decir, wow, se puede ser una persona contradictoria, se puede ser un mar de contradicciones, se puede tener la mente llena de contradicciones, ser contradicción, porque a veces también decía algo y no era lo que yo sentía y no era lo que yo quería decir, estar como reír, querer estar bien, querer ser feliz y a la vez sentirme completamente destruida por dentro. Creo que eso fue lo que más aprendí de mí, que puedo ser contradictoria y que puedo vivir en esa contradicción y que es igual maravilloso esa contradicción y ese momento y que está bien, que nada de lo que yo esté sintiendo, viviendo, estaba mal, simplemente era y tenía que abrazar todas esas contradicciones. Wow, yo le digo a Isa que ella después de lo que vivió con la pérdida de su mamá, ella no volvió a ser la misma, que ella es hoy en día una mujer espectacular, mucho más segura de sí misma, sacó una fuerza interior que creo que a todos los que estamos alrededor de ella nos dejó sorprendidos. Yo le digo a Isa, no Isa, es que tú antes eras más, no más débil, sino que capaz podía que no sacabas tanto esa fuerza como la que descubriste después de esa pérdida y te convertiste en una mujer que bueno, que pasó a ser una leona, de un gatito a una leona y que ahora quiere comerse el mundo, que tiene mucha más fuerza, que vives la vida como con mucho más intensidad, eres muchísimo más apasionada y siento que sí descubriste muchas cosas valiosas que hay dentro de ti. Y fíjate que escuchándote lo bonito que me estás diciendo y muchas gracias por eso, yo siento que también lo he visto así, que he descubierto una nueva Isabel después de la pérdida, después del dolor, siempre se encuentra como esa esperanza. Y escuchándote pensé, es que amiga, viví lo peor que podía vivir en esa etapa de mi vida. Yo creo que en esa etapa de mi vida yo estaba viviendo lo peor que yo podía haber estado viviendo en ese momento. Siento que el perder a mi mamá fue como ese evento que para mí marcó significativamente mi vida y a partir de allí yo dije, ok, si ya viví lo peor que me podía pasar en la vida, ya lo demás pierde importancia, ¿sabes? Como que los problemas en mi vida perdieron importancia. Era como, yo creo que la palabra que yo usaría, tú no la usaste, pero yo creo que la palabra que yo usaría era inmadurez. Yo era muy inmadura en muchos aspectos de mi vida y siempre lloraba por el trabajo o lloraba por la universidad, no saqué la mayor nota o no tengo el mejor trabajo y era como después de esa experiencia, todo lo demás me parece como ya viví lo peor, ¿qué mal puede pasar? ¿Qué cosa puede pasar que sea tan mala como esto? Entonces creo que también el aferrarme a eso y decir, la vida es una sola, vinimos acá y no sabemos cuándo nos vamos a ir, cuándo nos va a tocar irnos de este plano terrenal. ¿Por qué voy a estar viviendo una vida triste cuando puedo estar siguiendo mis sueños, cuando puedo estar siguiendo mis metas, cuando puedo vivir una vida en conciencia, en plenitud y en alegría? Creo que eso también me ayudó como a transformarme, el entender que si ya viví lo peor que puedo vivir, entonces vamos a hacer que de ahora en adelante todo lo que pueda vivir sea lo mejor del mundo.
Bueno, ibas comentando todo eso y por mi cabeza pasó toda una historia así, una película, de niñas a adolescentes, a mujeres. O sea, Isabel literal vivía en una serie de Disney, ella era Hannah Montana. Y yo creo que una de las cosas que tu mamá de alguna forma te reclamaba o te hacía énfasis era como que, Isabel, usted no puede ser así, usted no llore por tontería. Y yo creo que después de todo lo que te dijo tu mamá, eres así. Yo creo que en el plano donde se encuentra Nereida, dirá, qué orgullo mi hija, mi muchacha, mis dos muchachas, porque definitivamente lo logré. Se convirtieron en unas grandes y espectaculares mujeres. Mis 500 muchachos, porque tú sabes cómo era mi mamá Ah, bueno. con todos sus hijos repartidos por el mundo. Literal, yo creo que Nereida, bueno, ella tuvo sus dos hijas biológicas, pero tuvo muchísimos más hijos en el mundo, como bien decías tú, y yo soy una de ellas. Ahora, Isa, ¿qué le pudieses decir tú a una persona que está pasando por una situación similar, que ha perdido a su mamá el día de hoy o que viene desde hace meses viviendo un duelo que le parte el corazón, que no encuentra sentido, que está como en ese hueco diciendo, Dios mío, yo de aquí no voy a salir, quiero estar en el cielo junto a esta persona? ¿Qué mensaje le puedes mandar a esa persona? Esta pregunta, como decíamos antes, nada de lo que yo le pueda decir a una persona que está pasando por un duelo le va a hacer sentir mejor. Yo creo que más allá del que yo le pueda decir o de las palabras, lo que le recomiendo es que se aferre a la esperanza, que se aferre al amor, que se aferre a su vida, a sentir que hay vida después de la muerte, sea cual sea tu religión, sea cual sea en lo que tú creas, no importa si no crees en la nada, si eres ateo, si eres católico, sea lo que sea, aférrate a que puedes conseguir felicidad, a que puedes conseguir estar en paz contigo, estar en paz con tu familia. Créeme que esa persona que perdiste y que te duele tanto en el corazón haberla perdido, créeme que esa persona quiere verte feliz, quiere verte plena, quiere verte consiguiendo tus sueños, siendo valiente, construyendo esa vida que tú sabes que mereces y que esa persona, estoy segurísima de que está ahí detrás de ti en ese plano espiritual diciendo, yo quiero que esta persona viva su vida en felicidad, en paz, en esperanza, y créeme que eso es lo más importante, aferrarte a los momentos lindos que viviste con esa persona, tratar de alguna manera de hacerla sentir orgullosa. También creo que sería súper importante que si lo necesitas, ve a terapia, busca ayuda. Si tu clase de duelo es estar rodeado con personas, pídele a tus familiares que te acompañen en este dolor. Y si tu duelo es diferente, si quieres estar solo, también pídele a tus familiares que respeten ese espacio que tú quieres vivir, ese duelo solo. Yo creo que eso es súper importante, que las personas, para no herir tampoco sentimientos de los demás, es súper importante que los demás sepan cómo tú estás pasando tu duelo para que todos podamos como respetar ese sentimiento y respetar ese proceso y ese viaje, porque al final el duelo es un viaje, es una experiencia que creo que todos vamos a pasar en algún momento, y es súper importante eso, que vivas tus sentimientos, respeta tu proceso y no te preocupes que siempre hay esperanza, hay luz, hay alegría y se puede sacar siempre algo bueno de estos procesos. Estos procesos siempre nos ayudan a conocernos a nosotros mismos de maneras que ni siquiera nosotros mismos sabíamos que podíamos ser. Bueno, con este mensaje tan hermoso que dio Isa, yo tuve que salir corriendo a buscar lápiz y papel porque creo que esto se merece un cierre con un gran mensaje. Siento que cualquier palabra que te puedan dar no va a ser alivio para tu corazón, pero que sin duda hay que tener de alguna manera claro que con todo esto que hablamos, confirmamos que el dolor no se borra, se transforma, que el duelo no se supera, sino que se camina. Y aunque parezca que no, un día vuelve a salir el sol. Gracias a todos por escucharnos, por sentir con nosotras, por conectarse con alguna emoción, aunque todos hayamos pasado en algún momento con el hecho de perder a una persona muy, muy querida, pues
reconocer que la muerte es parte de la vida y que siempre vamos a encontrar un propósito después del duelo. Siempre vamos a encontrar en qué aferrarnos porque esa persona que perdimos, estoy sumamente consciente y sumamente clara de que desde donde se encuentre va a querer vernos felices, alegres, recordando lo positivo, lo bonito y quedándonos con toda esa experiencia vivida a lo largo del tiempo. Para la muerte no hay edad. Lamentablemente es algo que vamos a experimentar todos en algún momento, que se tiene que vivir, vamos a llegar allí, pero disfrutemos el hoy, vivamos el presente. Gracias a todos por escucharnos. Les recordamos a todos seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, estamos como @imperfectas con propósito, estamos en Spotify, TikTok, Instagram. Suscríbete si aún no lo has hecho, déjanos un comentario a ver qué te pasó con toda esta experiencia e historia de Isa. Seguramente conectaste y déjanos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio. Besitos. Bye. Bye.